Señor, como dice el Salmo 119 en el versículo 133, ordena mis pasos con tu palabra. Señor, así venimos sedientos de ti, anhelando oír tu voz, no la voz del predicador, no la palabra del pastor, sino tu voz, Padre, sino tu palabra en Jesucristo. Señor, rogamos que ordenes nuestros caminos con tu bendita palabra. Y como dice este salmo, ninguna iniquidad tome ventaja sobre nosotros. Ninguna iniquidad se enseñoree de nosotros. Míranos y ten misericordia, como acostumbras con los que aman tu nombre. Oramos, Padre, en el bendito nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. La predicación de esta tarde, hermanos y hermanas, está basada en Génesis 18, que acabamos de leer hace un momento. Y la pregunta guía, recuerden que esta serie de predicaciones se titula Las preguntas de Dios. Génesis 18, 17 aparece la pregunta que formula Dios y que guiará la reflexión de esta tarde. Vamos a Génesis 18, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Esta es una pregunta, podríamos decir, reflexiva. Los verbos reflexivos son aquellos verbos cuya acción recae en la persona que los está enunciando. ¿Sí? Por ejemplo, el verbo bañar. El verbo bañar en reflexivo sería bañarse. Es decir, que la acción de bañar está recayendo en la persona que lo está enunciando. Esos son verbos reflexivos. Caerse. Y entonces podríamos decir que la pregunta de los versículos 17 y 18 del capítulo 18 de Génesis es una pregunta reflexiva, porque se la formula Dios mismo en su interior, hacia sus adentros. Dios reflexiona dentro de sí diciendo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte? Si ustedes pusieron atención, al inicio del culto leímos el Salmo 33, y el Salmo 33 en su versículo 12 tiene una bienaventuranza. Tiene una hermosa bienaventuranza que dice: bienaventurado, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Dichoso el pueblo, bendita la nación, feliz el país cuyo Dios es el Señor. Y nosotros podríamos parafrasear el contenido del versículo 12 del Salmo 33 y podríamos decir hoy: bienaventurada la familia cuyo Dios es Jehová. Feliz la familia cuyo Dios es el Señor. Bendita aquella familia cuyo Dios es nuestro Dios. El relato que hoy retomamos del capítulo 18
de Génesis nos dejó el domingo pasado con la bendita promesa del nacimiento de Isaac. Y ahora, a partir del versículo 16, nuestro relato se abre, continuando aquella historia del domingo pasado en la que reflexionamos, y ahora nos anuncia una destrucción masiva de una ciudad que ha colmado a Dios por sus pecados. Dice Génesis 18:20, entonces Jehová le dijo a Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. A diferencia de Génesis 33:12 que acabamos de leer, que dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, una nación perversa como Sodoma y como Gomorra no puede ser bendita, no puede abrazar la bendición de Dios, no puede experimentar la gracia del Señor a causa de su maldad, a causa de su pecado que se ha agravado, que se ha extendido. Y si hoy, amados hermanos, nosotros miramos la experiencia de nuestro propio país, de nuestra propia nación, de nuestro amado México, ¿cómo miraría Dios a nuestro país? ¿Cómo encontraría Dios a nuestro amado México? México estaría en ese concierto de naciones que están bajo la bendición, bajo la protección, bajo la guía y bajo el cuidado de Dios. ¿O nuestro país, a causa del pecado, es una nación semejante a Sodoma y a Gomorra? En este diálogo que el Señor mantiene con Abraham, dice el versículo 16, Génesis 18:16, y los varones se levantaron de allí, después de que Abraham les ha ofrecido ese banquete extraordinario, y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos, para despedirlos, como dice la Biblia textual. Abraham puede sentirse, después de esta visita de Dios a su hogar y a su familia, puede sentirse profundamente gozoso y animado porque Dios le ha dicho, dentro de un año, según el tiempo de la vida, Sara concebirá y dará a luz un hijo. Yo te visitaré. Y ahora se levantan aquellos varones que, como decíamos, desde una lectura cristiana de ese capítulo 18 de Génesis, nosotros podríamos ver detrás de estos tres visitantes misteriosos el misterio mismo de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, que según esta doctrina cristiana adoramos a un solo Dios en tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se van dos de estos personajes hacia Sodoma y Gomorra, y mientras tanto, dice el versículo 17, y Jehová dijo. Ya desde el versículo 1, este texto nos había anunciado que Dios, dice el versículo 1, después apareció Jehová en el encinar de Mamre. Y en el versículo 13 también, entonces Jehová dijo a Abraham. Entre esos tres visitantes misteriosos
Tanto el versículo 1 como en el versículo 13 habíamos notado que Dios mismo en persona estaba visitando al patriarca Abraham y a su familia, a su esposa. Y ahora este Dios que ha tomado la forma humana, viene y en el versículo 17 y 18 reflexiona, inquiere en su interior consigo mismo y se formula una pregunta. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Y noten, hermanos y hermanas, que esta pregunta que Dios se formula la hace previa al nacimiento de Isaac, cuando el hijo de la promesa todavía no ha llegado. Pero Dios se ha comprometido a que llegará en el tiempo señalado de 9 meses. Esta pregunta que el Señor se formula y que no espera una respuesta del ser humano, porque es una pregunta reflexiva, como he dicho, que Dios mismo se formula en su interior y que Él mismo se contesta, es una pregunta larga, rica en contenido teológico y profundamente reveladora sobre el modo como Dios consideraba a su amigo Abraham. Dios ha tomado una decisión tocante a la destrucción de Sodoma y Gomorra, ciudades muy cercanas al lugar donde vive Abraham, pero en aquella región de Sodoma y Gomorra vive Lot, el sobrino de Abraham. Dios inquiere sobre el hecho de si debe mantener en secreto sobre su accionar o revelarle su propósito secreto a su siervo Abraham. Dios acaba de revelarles tanto a Abraham como a Sara un futuro prometedor de la mano de un pequeño niño que les nacerá en la vejez. La pregunta de Dios confirma lo que el Señor les ha prometido, porque la segunda parte de la pregunta dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. La familia de Abraham, hermanos y hermanas, no solamente será una familia muy numerosa, sino que se convertirá en el futuro, de la mano de Dios, en una nación poderosa. Pero la familia de Abraham, que todavía no cuenta con el hijo de la promesa, además de ser muy numerosísima en el futuro por el obrar, por el accionar de Dios, en medio de este matrimonio ya viejo, tendrá un lugar en el concierto de las naciones, llenándolas de las bendiciones ilimitadas de Dios a través de la fe en Jesucristo. Miren lo que el apóstol Pablo escribió en Gálatas 3:14. Vamos a Gálatas 3:14, porque el Señor le ha prometido que en su simiente iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Vamos a Gálatas 3:14, y esa bendición el apóstol Pablo puntualiza a través de quién viene esa bendición para todas las naciones. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y dice el final del versículo 8 de este capítulo 3 de Gálatas, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y entonces el apóstol Pablo nos dirá que esa promesa que Dios le hace a Abraham se cumple en Jesucristo, el Hijo de Dios, el descendiente de Abraham, nuestro Dios y nuestro Señor. Y la experiencia del patriarca Abraham, que ahora está delante de Dios, hermanos,
nos debe llevar a reflexionar sobre nuestra propia experiencia de fe, sobre nuestra propia vivencia como cristianos, como hijos e hijas de Dios. ¿Cuál es mi lugar en medio de mi familia? ¿Cuál es mi lugar en la sociedad? ¿Cuál es mi lugar en mi país? ¿Cuál fue el propósito de Dios al llamar al patriarca Abraham? Vamos a Génesis 12, hermanos, para ver que desde el comienzo Dios tenía un propósito al llamar a este hombre llamado Abraham. Dice Génesis 12, el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Dios llama a Abraham no solo para bendecirlo, no solo para engrandecerlo, no solo para enriquecerlo. Dios llama a Abraham para que Abraham sea una bendición a todas las naciones, a todas las familias de la tierra, sin distinción. Y con este llamado que Dios le hace al patriarca Abraham, irrumpe una nueva realidad en el mundo humano, en la historia de la humanidad, tomando la historia de la salvación un nuevo impulso a través del patriarca Abraham. A través de la obediencia del patriarca Abraham, porque dice el versículo 4 de Génesis 12, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Pensemos por un instante si Abraham no hubiera sido obediente a este llamado. Si Abraham se hubiera rehusado a salir de Mesopotamia. Si Abraham hubiera dicho, no, yo estoy cómodo aquí, yo me quedo, yo no quiero ir, yo no te conozco, no sé quién eres. Porque eso es lo magnífico de la experiencia del patriarca Abraham. Nosotros confiamos en Dios porque otros antes de nosotros han confiado en Él y pueden testificar que Dios es fiel. Pero Abraham, la experiencia del patriarca Abraham es singularísima porque antes de él, ¿quién podía testificar sobre la fidelidad de este Dios? Y si seguimos el ciclo de los patriarcas, hermanos, después de Abraham, Isaac, después de Isaac, Jacob, Israel, y después de Jacob, Israel, José, vamos a notar que esa bendición prometida por Dios descansa sobre los descendientes del patriarca Abraham. Y hoy tenemos que preguntarnos a la luz de este llamado que Dios le hace a Abraham, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida, para mi nación, para mi sociedad, para mi país? ¿Qué quiere Dios hacer a través de mí? Y vamos a mirar de reojo rápidamente la experiencia del ciclo de los patriarcas. Vamos a Génesis 26, donde está Isaac, el hijo de Abraham. Génesis 26, versículo 2, dice así, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre.
Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. El Señor se compromete con Isaac, así como en el pasado se había comprometido con su padre Abraham. Y sabe, lo más extraordinario es que la gente que está alrededor de Isaac puede notar la bendición de Dios sobre la vida del patriarca Isaac. En este mismo capítulo 26, vamos al versículo 23 y 24, dice: y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Versículo 28 y 29. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Esto lo dice el Abimelech, el rey de Gerar. Y dice que Isaac es que Dios está con Isaac. Jehová está contigo. Y dice también: eres bendito de Jehová. La gente, hermanos, que nos rodea puede sentirse bendecida porque nosotros estamos ahí. ¿Qué llevamos con nosotros? ¿Bendición o maldición? Isaac es bendito, como bendito fue su padre, como bendito será su hijo. Y Dios está con él, y él prodiga bendición a otros. El nieto de Abraham. Vamos a Génesis 28, versículos 3 y 4. Dice así la palabra del Señor: y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar, y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Está hablando Isaac, está hablando con su hijo Jacob. Y te dé la bendición de Abraham, y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob. Cuando yo estuve en Venezuela, algo que me sorprendió mucho de los venezolanos es que los hijos venezolanos, siempre que salen de su casa, le dicen a su papá o a su mamá: bendición. Y el papá y la mamá les dice: Dios te bendiga, mijo. Dios te bendiga, mija. Los padres tenemos que ser bendición a nuestros hijos. Los padres tenemos que despedir a nuestros hijos y decirles: Dios me lo bendiga, mi hijo. Dios me lo bendiga, mi hija. Ve. Jacob estaba yéndose de la casa paterna y su padre Isaac le dice: que Dios te bendiga, que Dios te prospere, que la bendición que Dios le dio a Abraham, tu abuelo, hoy descienda sobre ti. Y hay muchos padres que en lugar de bendecir a sus hijos, los maldicen. Sigamos en el ciclo del patriarca Jacob Israel, en este mismo capítulo 28, versículos 13 al 15, que ahora es Dios
quien habla, dice Génesis 28, 13 al 15, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Dios ratifica la promesa que le hizo a su abuelo Abraham, a su padre Isaac y ahora a su nieto. Todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Y el versículo 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Y por eso cuando Jacob regresa de Padán Aram, cuando lucha con el ángel, Jacob le dice al ángel, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Y eso es lo que los creyentes debemos estar persiguiendo, hermanos, la bendición del Señor. La bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y debemos sentirnos como hijos e hijas de Dios, como creyentes en Jesucristo, poseedores de esta bendición que Dios le dio a los patriarcas. Génesis 30, en el mismo ciclo del patriarca Jacob, Génesis 30, versículo 27, dice así, y Labán le respondió, el suegro de Jacob, dice, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. Jacob ya se quería ir. Dice, ya he trabajado suficiente tiempo contigo. Ahora yo quiero también trabajar para mi familia. Y Labán le dice, quédate. He experimentado, miren lo que dice el suegro de Jacob. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. ¿Cuántas personas, hermanos y hermanas, pueden sentirse bendecidos por nosotros? Bendecidos a causa de nosotros. Usted quizá me tome lo siguiente que le voy a decir como una locura, pero yo he notado que cuando a veces voy a algún puesto a comprar algo y no hay nada de gente, yo llego allí a comerme unos tacos, o a comprar carne, o a comprar pescado, y de repente viene la gente. ¿Y sabe cuando eso pasa? Me acuerdo de las palabras que Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Nosotros debemos llevar la bendición de Dios a donde vamos, a donde estemos. Y el suegro de Jacob dice, he experimentado, he notado, estoy consciente de que Dios me ha bendecido por tu causa, a causa de ti. Y el versículo 30 de este mismo capítulo dice, porque ahora está hablando Jacob con su suegro, porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y el último versículo del ciclo del patriarca Jacob, en Génesis 31, versículo 42, dice así, si el Dios de mi padre, está hablando Jacob con su suegro Labán, cuando se escapó, y Labán va a perseguirlo, y dice Jacob, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac,
no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Con la bendición de Dios viene su protección, viene su cuidado, viene su ayuda, viene su dirección. Y por eso cuando Dios en Betel, cuando Jacob estaba durmiendo y vio en ese sueño esa escalera, Dios le dijo: no te dejaré, voy a hacer todo lo que te he prometido, no te dejaré, nunca te voy a abandonar. Y ahora la bendición del patriarca Jacob llega hasta su bisnieto José. En los últimos capítulos del libro de Génesis podemos encontrar cómo esa bendición de Dios a todas las naciones, a todas las familias de la tierra, alcanza no ya a una familia como la de Labán o a una pequeña nación como la de Abimelech, sino a una gran nación como Egipto, a través de uno de los bisnietos del patriarca Abraham. Vamos al ciclo de José. Génesis 39, versículos 2 al 3, dicen: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con José, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Luego viene la historia de la esposa de Putifar, y ya sabemos que mandan a José a la cárcel. Pues bien, estando en la cárcel, Génesis 39, 21, mire cómo dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y aquí no se acaba. Génesis 41, versículo 38, dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Y José fue escalando. Si Putifar vio que todo lo que hacía José en su casa era prosperado, y que luego el alguacil de la cárcel también vio que José, todo lo que hacía era prosperado, ahora el faraón dice: el Espíritu de Dios está sobre ti. No hay nadie más sabio que tú en todo Egipto. Y ahora pone toda la nación de Egipto bajo el cuidado y la dirección de José. Génesis 45, versículo 5 en adelante, dice: ahora pues, hablando José con sus hermanos, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque Dios para preservación de vida me envió delante de vosotros. Versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón,
y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y finalmente Génesis 50, versículos 19 y 20 dicen así: y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Todos estos versículos bíblicos nos hablan de el modo como la bendición de Dios está sobre los patriarcas, sobre Abraham, sobre su hijo Isaac, sobre su nieto Jacob Israel y después sobre su bisnieto José. Y para concluir esta idea de la bendición de Dios, cuando Jacob, ya anciano, se presenta ante el faraón, cuando José lleva a su padre ya viejo, ya anciano, un pastor de ovejas. Recuerden que los egipcios consideraban impuros a los pastores. ¿Qué podría darle un pastor al hombre más poderoso de su tiempo? ¿Qué podía darle? Vamos a Génesis 47, el versículo 7. Perdón, antes de ir a Génesis 47, Génesis 46, el versículo 34, dice la última parte: porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Génesis 47, versículo 7. Ahora sí, Jacob es un pastor de ovejas, considerado por los egipcios como alguien abominable, como alguien indeseable. Y dice Génesis 47, 7: también José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y el versículo 10: y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Faraón, el hombre más poderoso de su tiempo, el hombre más acaudalado de su tiempo, el hombre más rico de su tiempo, el hombre con el ejército mejor preparado y más poderoso de su tiempo, recibe la bendición de un sencillo pastor. Regresamos a Génesis 18 y entonces el Señor se hace esta pregunta en el versículo 17. Ya vimos todo lo que se desencadena, todo el obrar de Dios a través de la promesa que Dios le ha hecho a Abraham, toda esa cascada de bendiciones. Y dice el versículo 17, y Jehová dijo, Génesis 18, 17, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y mire el versículo 19, lo que Dios dice de Abraham. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y esta es nuestra principal tarea como padres: mandar
a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros descendientes después de nosotros, que guarden el camino del Señor. Por eso aquella porción de Proverbios instruye al niño en su camino, en el camino del Señor, en el camino de Dios, en los preceptos del Señor, y aun cuando fuere viejo, y aun cuando le salga barba, no se apartará de él. Y por eso, cuando Dios dice, yo no puedo dejar de anunciarle a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y con Gomorra, porque yo sé que Abraham va a mandar a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y Abraham, hermanos y hermanas, es un tremendo ejemplo y es un tremendo paradigma para nosotros los creyentes. Porque después que Dios le anuncia que va a destruir a Sodoma y a Gomorra, ¿qué hace Abraham? Abraham dice, pues fue un gusto platicar con usted, Señor. Gracias por haber venido a mi casa, gracias por visitarme, gracias por confirmarme la bendición de un hijo, gracias por todo lo que usted ha traído a mi casa. Vaya usted a hacer lo que va a hacer. Abraham, hermanos, además de enseñarle a sus hijos e instruirlos en el camino del Señor, hay un aspecto muy importante en la vida y en la experiencia del patriarca Abraham. Abraham intercede por Sodoma y por Gomorra. Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer por nuestro país. El país, hermanos, está cooptado por la maldad, por el pecado, por el crimen organizado, por la corrupción, por los feminicidios, por los secuestros. Parece que el país está diezmado por todo eso. Y como hijos e hijas de Dios, que experimentamos la bendición de Dios y la presencia de Dios en nosotros, también a nosotros el mal nos causa daño, también a nosotros. Pero ¿sabe qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Siguiendo la experiencia del patriarca Abraham, es interceder por el país. Señor, tú eres el juez de toda la tierra, vas a destruir a Sodoma y a Gomorra si hay allí 50 justos. Y dice el Señor, por amor a esos 50 justos no los destruiré. Y Abraham dice, Señor, quizá haya 45. Dios le dice, por amor a esos 45 no los destruiré. Señor, quizá haya 40, por amor a esos 40 no las destruiré. Señor, quizá haya 30, por amor a esos 30 no las destruiré. Señor, quizá haya 20, por amor a esos 20 no las destruiré. Señor, perdóname, ya me he puesto a rogarte, a pedirte, a interceder mucho. Quizá haya nada más 10, por amor a esos 10 no la destruiré. Y Dios no encuentra ni a 10 justos en la ciudad y termina destruyéndola, pero rescata a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas. Y hermanos, el hecho de que nosotros estemos aquí reunidos es muy importante, porque nosotros le estamos dando este culto a Dios en nombre de aquellos que no conocen a Dios y no pueden darle culto. Y nuestra tarea, con la profunda bendición que viene a la vida del patriarca Abraham, nuestra tarea es la de interceder por nuestro país, por nuestra nación. Hace un momento en la intercesión, justamente por eso un tiempo importante del culto es la intercesión. No solo intercedemos por nosotros, pedimos por el mundo.
Hace un momento Mari decía cómo le han robado esta camioneta a Pedro. Hace no mucho a Roge le robaron también una camioneta y ahora nuevamente. Eso nos enseña que justamente el mal está extendiéndose, que el mal también nos causa daño a nosotros y que, sin embargo, tenemos que ser como Abraham. Señor, Señor, ten misericordia, no destruyas. Y terminamos entonces con el texto de Gálatas, hermanos. Vamos a Gálatas 3. Porque allí vemos la plena realización de la promesa de Dios al patriarca Abraham. Y esa plena realización se da en la vida de los creyentes. Dice Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La bendición de Abraham ha alcanzado a todas las naciones y a todas las familias de la tierra por Cristo. Por Cristo. Y por Cristo es que hoy nosotros estamos aquí. Y por Cristo es que hoy podemos sentirnos profundamente bendecidos. Y finalmente, hermanos, vayan a Apocalipsis 7, porque ahí están el concierto de las naciones. Y veamos Apocalipsis 7, versículos 9 y 10, y con este versículo concluimos la reflexión de esta tarde. Dice Juan de Patmos, Apocalipsis 7, versículos 9 y 10. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Allí está la realización plena de la promesa que Dios le hizo al patriarca Abraham. Sintámonos bendecidos y sintiéndonos bendecidos, bendigamos. Que ahí donde estemos la gente pueda experimentar la bendición de Dios sobre nosotros y también sobre los otros, porque nosotros somos benditos de Dios. Y en lugar de maldición, seamos siempre, siempre bendición, porque tenemos a Cristo. Que el Señor bendiga su palabra. Oramos en la vida de nuestra hermana Ceci, confirmando esta palabra que hemos escuchado esta tarde.